En este vídeo trataremos de forma sintetizada los aspectos más relevantes acerca de la toxicología laboral. Realizaremos una pequeña introducción a la toxicología tratando de definir qué es y qué comprende, y continuaremos abordando temas como las principales vías de exposición, qué es la toxicocinética y la toxicodinámica, cómo actúa el tóxico en el organismo, qué consecuencias y efectos dañinos tiene la introducción de un agente tóxico en el organismo, la clasificación de los tóxicos, las medidas preventivas para evitar la aparición y desarrollo de enfermedades ante la exposición de agentes tóxicos y la normativa y legislación. Explicando nuestro estudio de toxicología, abordaremos el punto 1 de nuestro índice haciendo una breve introducción a la toxicología, que a continuación vamos a ver. La toxicología es la ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Podríamos definir como tóxico a la sustancia química que, ingresada en el organismo, altera elementos bioquímicos fundamentales para la vida, produciendo acciones adversas. Entenderemos por intoxicación al conjunto de trastornos que derivan de la presencia en el organismo de un tóxico. Su objetivo es entender cómo afectan ciertas sustancias químicas al organismo de los seres vivos y encontrar los niveles de estas sustancias a partir de los cuales un compuesto pasa de ser seguro a no serlo. Bastantes de estos latentes riesgos para el humano y su ambiente han sido revelados, pero otros pueden producirse hasta después de un importante lapso de tiempo. Por esta razón, es de trascendental interés que si los riesgos y peligros para el humano superan los beneficios que puedan otorgarnos, entonces su uso debe de ser examinado e imparcialmente valorado y reglamentado. Todo esto convierte a la toxicología en un componente crucial de las estrategias de prevención, pues proporciona información sobre peligros potenciales en los casos en que no hay una exposición humana amplia. A continuación, veremos un vídeo explicativo sobre cómo los tóxicos pueden penetrar en el organismo humano a través de diferentes vías de absorción, destacando entre ellas las vías respiratorias, la vía dérmica y la vía digestiva. Para entender mejor cómo se realiza el proceso de interacción entre sustancias tóxicas y nuestro organismo, desde el proceso de absorción hasta eliminación, los siguientes puntos a tratar serán la toxicocinética y la toxicodinámica. La toxicocinética es el estudio de cómo los tóxicos se mueven a través del organismo desde su absorción
hasta su eliminación. En la fase de absorción se pueden observar cómo penetran los tóxicos en el cuerpo hasta llegar al torrente sanguíneo. Una vez son absorbidas las sustancias tóxicas, se distribuyen por todo el cuerpo a través de los tejidos. Y una vez se han distribuido, comienza la conversión metabólica de los compuestos extraños presentes en el organismo. Como última fase, figura el proceso de eliminación, que dependerá de numerosos factores como las propiedades fisioquímicas de los tóxicos, el nivel de exposición y el tiempo de eliminación desde la exposición, la ruta de entrada o los comportamientos corporales en los que se hayan distribuido. Vamos a hablar de la toxicodinámica. La toxicodinámica estudia cómo los tóxicos interactúan con los sistemas biológicos y generan efectos adversos en el organismo. Entre sus mecanismos de acción, los tóxicos pueden interferir con enzimas, dañar células o alterar la función de órganos vitales, provocando diversos efectos adversos. La dosis-efecto se refiere a la concentración necesaria de un tóxico para producir un efecto observable, mientras que la dosis-respuesta describe la relación entre la dosis y la magnitud del efecto. La dosis umbral es la cantidad mínima de un tóxico necesaria para provocar un efecto adverso mensurable, mientras que NOAEL es la dosis más alta sin efectos adversos observados. A continuación, hablaremos de los efectos de los tóxicos en el organismo y los efectos de la exposición combinada de más de un tóxico. El efecto producido por un tóxico en un organismo no es solo función de la dosis que recibe, sino también de la forma y del tiempo que tarda en administrarse esa dosis. Los efectos de los contaminantes tóxicos del aire pueden ser locales, ocurren en la puerta de entrada, es decir, en el lugar donde se produce la absorción, pueden ser sistémicos. Los efectos sistémicos ocurren en un lugar distinto, después de que una sustancia ha sido absorbida, distribuida y quizás incluso metabolizada. La parte del cuerpo en la que la sustancia química origina efectos adversos se denomina tejido diana, pero un tejido diana puede ser en realidad un órgano íntegro, un tejido, una célula o tan solo un componente subcelular. Tenemos también efectos contaminantes entre sustancias químicas, como el efecto aditivo. Es un efecto combinado de dos o más sustancias químicas que equivale a la suma de los efectos aislados de cada una de ellas. En otras palabras, es como que cada sustancia química realiza sus acciones como si no existiera la otra. Tenemos también el efecto antagónico, cuando dos o más sustancias químicas interfieren en las acciones de cada una de ellas, o bien interfiere con la acción de la otra. También tenemos la sinergia, que supone un efecto combinado de dos o más sustancias químicas, que es mucho mayor que la suma de los efectos de cada sustancia por sí sola. Y luego tenemos el efecto antabús. La ingesta de bebidas alcohólicas, conjuntamente con diversos medicamentos, setas y un amplio número de sustancias utilizadas en el medio laboral, pueden desencadenar un cuadro clínico conocido con el nombre de efecto antabús. Ahora pasaremos a hablar de otro punto, en este caso la clasificación de los tóxicos. La clasificación de los tóxicos se puede realizar en base a distintas mediciones. En relación con la magnitud de los síntomas en los individuos afectados, los tóxicos podrían clasificarse como leves, moderados y severos. Sin en cambio, si nos fijamos en el momento de su aparición tras la absorción del tóxico y el tiempo de exposición, podremos clasificarlos como inmediatos o retardados. Si hacemos referencia a la posibilidad de recuperación del estado normal tras la remisión de los cambios biológicos producidos por el tóxico, podemos realizar una clasificación de efectos como reversibles e irreversibles. Y según la duración de la evolución de las manifestaciones desde el punto de vista clínico, se pueden clasificar como agudos, subagudos y crónicos.
La exposición a agentes tóxicos es uno de los factores que provocan mayores riesgos laborales en las empresas y, por tanto, saber identificar y prevenir riesgos tóxicos es fundamental para los profesionales de la gestión de riesgos especializados en la salud laboral. Para reducir las posibilidades de que el trabajador sufra una enfermedad profesional como consecuencia de la exposición a un agente químico, es importante tener una metodología de actuación. Y de este modo, el primer paso será identificar la sustancia en sí dentro del proceso o lugar de trabajo. Después será necesario investigar las causas, es decir, analizar de dónde provienen esas sustancias y cómo se han generado. Y por último, será necesario realizar mediciones para saber la cantidad de sustancia química contaminante que tenemos en nuestro proceso de trabajo y realizar correcciones. A continuación, vamos a ver unas medidas preventivas que se deberían de adoptar ante la exposición de agentes tóxicos con el fin de evitar enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, permitir el cumplimiento de las normas vigentes y evitar posibles sanciones. Estableceremos unas medidas preventivas. En dichas medidas preventivas deberemos lo primero identificar y evaluar las condiciones de utilización o de producción y de almacenamiento de las sustancias o productos que puedan ser reconocidas como peligrosos o tóxicos. Deberemos eliminar, sustituir o restringir la utilización de estos compuestos en todas las operaciones o tareas en las que estén implicados por otros agentes químicos o procesos productivos más seguros y menos nocivos. Además, deberemos establecer métodos y procedimientos de trabajo seguros para eliminar o reducir los riesgos de inhalación o de contacto de los trabajadores con los agentes químicos y tóxicos durante el desempeño de su actividad laboral. Deberemos incluir en el plan de emergencias y evacuación actuaciones concretas frente a los riesgos de accidentes, pues por posibles explosiones, incendios, intoxicaciones que puedan producirse por la presencia de sustancias o productos químicos y tóxicos peligrosos. Deberemos utilizar la vigilancia a la salud colectiva o individual como herramienta preventiva para detectar precozmente, en la medida de lo posible, las situaciones que favorecen la aparición de enfermedades profesionales y para la identificación de los trabajadores especialmente sensibles. Formar e informar a los trabajadores acerca de los productos que están manipulando y los riesgos asociados a su uso, indicando con claridad cuáles son los efectos nocivos sobre la salud y las normas de seguridad establecidas para su correcta utilización. Todas las medidas preventivas anteriormente mencionadas deberán ser acordes a la legislación. Por eso, para finalizar este estudio de toxicología, abordaremos la legislación correspondiente al ámbito que nos compete. Una buena aplicación y cumplimiento de la legislación nos proporcionará la garantía del bienestar y la protección de la salud ocupacional. Además, a través de leyes, decretos y reglamentos, nos permitirá saber acciones correctas y cuáles, por el contrario, son incorrectas, pudiendo ser castigadas con diferentes sanciones. Aquí veremos un pequeño extracto de la Ley 9 de 1979, la Ley 55 de 1993, la Ley 1438 del 2011, Ley 1562 de 2012, el Decreto Ley 1295 de 1994 y el Reglamento REACH, que fomenta la sustitución del uso de aquellas sustancias que presentan una mayor peligrosidad para la salud y el medio ambiente, exigiendo su autorización e imponiendo restricciones a determinados usos. Además de estas normas reglamentarias que prohíben o limitan el uso de ciertos productos, la experiencia muestra que se han obtenido grandes avances en la prevención de riesgos mediante la sustitución o modificación de los productos.